Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Vaya. Vamos a iniciar la clase. Yo les he enviado 5 personas, 4 personas, pero vamos a iniciar. Ya ven que está grabando la clase, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, entonces vamos a iniciar. Este día vamos a hablar del Parlamento Centroamericano. Vamos a ver el Parlacen y vamos a ver el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano. Su tratado constitutivo. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Lo vamos a ponerlo acá. Vaya. Antes que nada, solo puntualizar algunas situaciones que quedaron pendientes del SICA. En primer lugar, decir que el SICA está conformado por 8 países. Fue creado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 6 países de Centroamérica. Posteriormente se adhirieron Belice y República Dominicana como miembros plenos. Es decir, que actualmente el SICA está conformado por 8 países. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. Estos son los países que conforman el sistema de integración centroamericana. También el sistema tiene observadores regionales. Y estos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Son 8 observadores regionales de América. Y también tiene observadores extrarregionales. Alemania, Australia, China, Taiwán, Corea del Sur, Francia, España, Italia, Japón, Nueva Zelanda, la Orden de Malta, Qatar, Turquía, Reino de Marruecos, Reino Unido, Serbia, la Unión Europea y la Santa Sede. Estamos hablando de 17 países. 17 países. La sede del SICA, como ya lo habíamos dicho, se encuentra en El Salvador. Entonces, esto es importante mencionar este punto. ¿Quiénes son los países que conforman el sistema de integración centroamericana? Y pues vemos que son países de la región, 7 de la región y un país del Caribe que es República Dominicana, que también forma parte del Parlamento Centroamericano. Entonces ya entrando al tema, que es el Parlamento Centroamericano, pues podemos ver que es un ente legislativo regional, ¿verdad? Es un ente supranacional con base al artículo 89 de nuestra Constitución. Este funciona desde el 91 con diputados electos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Es decir, está conformado por 6 países, 5 países de Centroamérica y República Dominicana, que es del Caribe. No forman parte del Parlamento Centroamericano ni Belice ni Costa Rica, pero en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
se abre las puertas a estos países para que se puedan incorporar a este organismo regional. Este ente regional parlamentario tiene su sede en Guatemala y cuenta con sus sedes en las capitales de los estados parte. En el caso de El Salvador, está aquí en el centro de gobierno, por la Corte de Cuentas. Creo que está enfrente de una fábrica, una panadería famosa, no recuerdo el nombre. Pero ahí en el mero centro de gobierno. Pan El Rosario, enfrente está. El Parlacen es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, con el objetivo fundamental de realizar la integración centroamericana. Y pues esto está regulado en el artículo 2, inciso tercero del Protocolo de Tegucigalpa y en el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Veamos el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, el inciso tercero. Vamos a buscar. El artículo 12, inciso tercero, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano, Parlacen, como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolo. O sea, el artículo 12 comienza diciendo que para la realización de los fines del sistema de la integración centroamericana se establecen los siguientes órganos. Y ahí los menciona. Y en el inciso tercero dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano, Parlacen, como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolo vigente. Así que forma parte del sistema de la integración centroamericana, ¿verdad? Eso está diciendo. El artículo 4 dice, para los efectos de lo previsto en el artículo 12 con respecto al Parlamento Centroamericano, tal disposición se aplicará a los estados que ya han efectuado la ratificación del Tratado Constitutivo y sus protocolos. Entonces, acá pues el protocolo de Tegucigalpa es el que regula la creación del Parlamento Centroamericano diciendo que forma parte del sistema de integración centroamericana. Luego el artículo 1 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano establece, capítulo 1, naturaleza del Parlamento Centroamericano. Artículo 1, naturaleza del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, que tiene como objetivo fundamental la realización de la integración centroamericana para consolidarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Entonces, el Parlamento Centroamericano es un ente, es un órgano fundamental del sistema de integración centroamericana y su objetivo fundamental es la realización de la integración centroamericana para consolidarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Ese es el objetivo fundamental. ¿Cuáles son los antecedentes del Parlamento Centroamericano? Bueno, en primer lugar, yo les decía en clases anteriores que en la década de los 80
Centroamérica se encontraba en una situación complicada porque habían varios países que tenían guerra civil. Entonces, entre ellos estaba Guatemala, El Salvador, Nicaragua acababa de salir de una guerra civil. Entonces, por iniciativa del gobierno de Panamá, se reúnen en la isla de Contadora en enero de 1983 los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá, con el objetivo de intentar buscar una solución negociada al conflicto centroamericano, creándose así el Grupo de Contadora, compuesto por Colombia, México, Venezuela y Panamá. Este fue el primer esfuerzo para la creación de un ente político supranacional como era el Parlamento Centroamericano. Pues el objetivo de Contadora era la autodeterminación, no intervención, desmilitarización y democratización de la región, ¿verdad? Esos eran los principios en que se basaba la intervención de este grupo que se denominó Grupo Contadora, que se reunió en una isla que pertenece a Panamá, la isla de Contadora. En este contexto, la Unión Europea manifestó por primera vez su pleno apoyo a las iniciativas de paz para Centroamérica, recalcando la importancia de una mayor cooperación para el desarrollo de Centroamérica durante la reunión del Consejo Europeo en Stuttgart, Alemania, en junio del 83. Ya les decía en clases anteriores que el proceso de integración centroamericano, la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, pues se había estancado completamente desde la década a finales de los 60, 1969, que se dio la guerra entre Honduras y El Salvador, y estuvo estancado durante toda la década de los 70. Fue hasta 1983 pues, que se dieron los primeros esfuerzos para tratar países extranjeros que se encontraban preocupados por el conflicto, bueno, países latinoamericanos, porque estamos hablando de México, Colombia, Venezuela y Panamá. Estos países, pues Panamá y México muy cercanos, por cierto, a los países centroamericanos. De hecho, Panamá forma parte de Centroamérica geográficamente, bueno, y hoy también políticamente. Entonces, comenzó este esfuerzo de Contadora. Posteriormente hubo la famosa reunión de Esquipulas I. En esa época yo les decía que los presidentes de Centroamérica, en El Salvador teníamos al ingeniero José Napoleón Duarte, en Honduras al presidente Ascona Hoyos, creo que sí, Ascona Hoyos. En Guatemala el presidente Vinicio Cerezo. En Honduras, no, sí, en Honduras Ascona Hoy. En Costa Rica Oscar Arias. Estos eran los presidentes que... Y en Nicaragua Daniel Ortega. Entonces, en Esquipulas I emitieron una declaración los países, los presidentes de Centroamérica en Guatemala el 25 de mayo de 1986 y declaran que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de Centroamérica. Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano. O sea, fue en la reunión de Esquipulas I, así se le ya denominó, porque posteriormente hay otra reunión en la misma ciudad de Guatemala, en Esquipula, y se le denominó Esquipulas II. Sus integrantes serán electos libremente por sufragio universal, directo, en el que se respeta el principio de pluralismo político participativo. Es decir, los diputados al Parlamento Centroamericano iban a ser electos
en sus respectivos países por los pueblos de esos países, ¿no? Entonces, posteriormente, en Esquipula II se reúnen nuevamente el 6 y 7 de agosto del 87, y los presidentes acuerdan lo siguiente: colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia, de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica. Resumiendo, de los acuerdos de Esquipulas nace el Parlamento Centroamericano como la instancia política permanente y democrática de representación popular. El Parlacen cobró plena vigencia el 28 de octubre del 91, cuando su primera asamblea plenaria se instaló oficialmente en la ciudad de Guatemala, durante una solemne e histórica ceremonia. Fíjense, desde el 28 de octubre de 1991, 2001, 2011, 2021, tiene 30 años el Parlamento Centroamericano. El 28 de octubre los acaba de cumplir. Posteriormente suscribieron el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas en el mes de octubre, los días 8, 15 y 16 de 1987. Entonces, este tratado lo suscribieron Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, los 5 estados de Centroamérica. Y este tratado cobró vigencia en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras a partir del 1 de mayo del 90. Entonces quedó oficialmente instalado, como les decía, el 28 de octubre del 91 y con su sede en Guatemala. El Parlacen, como órgano político de la región, forma parte del sistema de la integración centroamericana SICA, constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que fue suscrito el 13 de diciembre del 91, el cual tiene como objetivo fundamental realizar la integración centroamericana para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Este es el objetivo del Parlamento. Entonces, el primer Parlamento Centroamericano que se conformó, que fue el 28 de octubre del 91, bueno, se instaló con 65 diputados centroamericanos que representaban a 13 partidos políticos. Posteriormente se agregaron 2 diputados de Nicaragua, haciendo un total de 68 diputados, representativos de 14 partidos políticos. Entonces, Guatemala tenía 22 diputados, Honduras 22, El Salvador 22, Nicaragua 2. Eso conformaban 68 diputados. En el primer parlamento que se instaló, pues el 28 de octubre del 91. ¿Cuál es la misión del Parlamento Centroamericano? Ser el órgano de representación democrática y política de los pueblos centroamericanos y dominicanos. Aquí se agrega República Dominicana, ejerciendo las funciones parlamentarias del sistema comunitario de la integración regional que permita lograr la unión de nuestros pueblos. O sea, es un órgano democrático y político, cuyos diputados son electos en forma democrática en los países de Centroamérica y República Dominicana. ¿Cuál es la misión? Ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos actores regionales que en el marco del desarrollo sostenible coadyuve a la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana y de República Dominicana, conformando una sociedad moderna, justa y solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos. Esa es la visión. Entonces vemos que tenemos un parlamento con funciones legislativas en Centroamérica, que está conformado
casi por la totalidad de los países de la región, salvo Belice y Costa Rica, pero el mismo tratado constitutivo, como les decía, les abre las puertas a estos países para que puedan firmar el protocolo constitutivo del tratado para conformarlo. Entonces, esos son los dos únicos países que actualmente no tienen representación en el Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Parlacen? Veamos, como que alguien me está pidiendo que lo agregue. Vamos a ver, permitir. Entonces, la naturaleza jurídica es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del SICA, con el fin de realizar la integración centroamericana y una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a la legislación en materia de integración, las legislaciones nacionales y al derecho internacional. Estamos hablando de tres instrumentos o derechos que existen en la región, que es el derecho nacional, el derecho comunitario y el derecho internacional. Entonces, ya leímos el artículo 1 del protocolo del Tratado Constitutivo del Parlacen. El Parlamento Centroamericano es un órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, que tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para consolidarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Y también en el artículo 12, inciso tercero, dice el artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa: para la realización de los fines del sistema de la integración centroamericana se establecen los siguientes órganos. Y en el tercer inciso dice: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano Parlacen como órgano de planteamiento, análisis y recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su tratado constitutivo y protocolos vigentes. Forma parte del sistema de integración centroamericana. Y entonces el artículo 4 de las disposiciones transitorias dispone que para los efectos de lo previsto en el artículo 12 con respecto al Parlamento Centroamericano, tal disposición se aplicará a los estados que ya han efectuado la ratificación del Tratado Constitutivo y sus protocolos, es decir, todos los países de Centroamérica excepto Belice y Costa Rica, incluyendo además, dentro de los países que han firmado el Tratado Constitutivo, lo han ratificado, República Dominicana. Entonces tenemos que son 6 países los que actualmente tienen diputados electos democráticamente en el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano goza de personalidad jurídica de derecho internacional, porque el Parlamento Centroamericano es un organismo supranacional en los términos previstos en el artículo 89 de la Constitución. Entonces, esa es la base constitucional para la creación de entes supranacionales, y el Parlacen pues es un órgano fundamental del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo está conformado el Parlacen? Bueno, está integrado por 20 diputados titulares y suplentes por cada estado. Además, lo integran los presidentes y los vicepresidentes o designados a la presidencia de la República y de cada uno de los estados centroamericanos. Al concluir su mandato,
por el periodo que determina la constitución de cada país. Artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlacen. Vamos a leer el artículo 2. Artículo 2. Este es el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el que estamos leyendo. El Parlamento Centroamericano está integrado por 20 diputados titulares por cada estado parte. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso se produzca una vacante o ausencia. La elección deberá ser mediante sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Sus mandatos tendrán la misma duración del periodo presidencial del estado donde resultaron electos. En el caso de El Salvador son 5 años. Creo que en toda Centroamérica son 5 años. También lo integran los jefes de estado y de gobierno de los estados parte al concluir su mandato. Sobre esto ya vamos a hablar. Los vicepresidentes o designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados parte al concluir su mandato. En los países donde existiera más de uno de estos funcionarios, solo podrá ingresar al Parlamento uno de ellos a propuesta del órgano legislativo nacional. Los funcionarios a los que se refiere el inciso segundo y tercero de este artículo podrán renunciar de la calidad que se les otorga. Estamos hablando de los jefes de Estado, o sea, los presidentes constitucionales, los vicepresidentes y los designados a la presidencia. Pero los diputados no pueden renunciar porque son cargos de elección popular, ¿verdad? Aquí en nuestro país, nuestra Constitución prohíbe que en ese tipo de cargos se pueda renunciar. Entonces, incluso se sanciona con la suspensión de los funcionarios de elección popular que renuncien a sus cargos. Permítame que aquí está. Y la suspensión que establece la Constitución es por el periodo que el cargo se ejerce. Permítame. Vaya, entonces, como les decía, está conformado por 20 diputados electos democráticamente en cada uno de los países. Son 6 países, ¿no? Y también lo conforman el presidente, el vicepresidente y los designados a las presidencias que hayan terminado su periodo. En el caso de El Salvador, tenemos un antecedente que en la época en que terminó su mandato el presidente Mauricio Funes, en esa época interpusieron una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el objetivo era bloquear que el señor Funes se integrara como parlamentario como diputado del Parlamento. ¡Ay, me caí! Alguien, si me ayudan ahí con apagar los micrófonos, porfa, para que no haya interrupciones. Bueno, entonces, se dio un proceso de inconstitucionalidad. De hecho, al señor Funes ya lo habían juramentado. Ya estaba juramentado en Guatemala. Y la Sala de lo Constitucional resolvió, con base en el artículo 80, inciso primero de la Constitución, que no podían ser miembro del Parlamento del señor Funes, es decir, los presidentes salientes, ni los vicepresidentes, ni tampoco los designados a la presidencia, porque esos eran cargos de elección popular. Entonces, como eran cargos de elección popular, no se habían sometido
a un proceso eleccionario para que los eligieran como diputados al Parlamento Centroamericano. O sea, estos funcionarios están concluyendo su periodo presidencial, y entonces, de mero derecho, según el Tratado Constitutivo, van a formar parte del Parlamento Centroamericano. Pero en nuestro país, pues, a partir de ese momento ya no, solamente tenemos los 20 diputados que establece el Tratado Constitutivo, pero los presidentes salientes ya no forman parte del Parlamento Centroamericano porque por esta sentencia de la Sala Constitucional, de acuerdo, basada en el artículo 80 de la Constitución, que establece el presidente y vicepresidente de la República, los diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los miembros de los consejos municipales son funcionarios de elección popular. Entonces, la sala estableció que como el presidente saliente, el vicepresidente saliente y los designados a la presidencia no se habían sometido a un proceso eleccionario para que los eligieran como miembros del Parlamento Centroamericano, no pueden ser miembros del Parlamento Centroamericano. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos 20 diputados que son electos democráticamente en elecciones que se hacen cada 3 años, ¿verdad? En el caso de para diputados y consejos municipales. Y son elegidos para un periodo de 5 años, ¿verdad? Ya leímos la disposición del Parlacen. Vamos a leer el artículo 3 y el 6. Vamos a ver. Requisito para ser diputado, artículo 3. Para ser diputado al Parlamento Centroamericano debe de cumplirse con los mismos requisitos que exige para ser diputado o representante ante los congresos o asambleas nacionales de los respectivos estados parte. Luego, inhabilidades de los diputados. Bueno, los requisitos están, en nuestro país están en la Constitución, ¿verdad? Ahí están los requisitos para ser diputados. Acá en el artículo 127, 126, para ser elegido diputado se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña, de notoria honradez e instrucción, y no haber perdido los derechos de ciudadano en los 5 años anteriores a la elección. Y el 127 establece quienes no pueden ser candidatos a diputados. Y habla acá pues, que el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta y en general, los funcionarios que ejerzan su jurisdicción, los jueces, no pueden ser diputados, candidatos a diputados, los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas, bueno, etcétera. Entonces, lo que está diciendo este artículo 3 que deben de cumplir los requisitos establecidos en las constituciones nacionales. Y en el caso de El Salvador están establecidos en el artículo 126 y 127. En el artículo 4 se establecen las inhabilidades de los diputados. Vamos a ver acá. Quiero ver, permítanme. No, vaya. Inhabilidades de los diputados. Artículo 4. Los diputados ante el Parlamento Centroamericano están inhabilitados mientras dure su mandato para ser funcionarios de organismos internacionales. No pueden ser funcionarios de organismos internacionales. Las demás incompatibilidades serán las mismas que establezcan las respectivas legislaciones nacionales para el cargo de diputado. Estamos hablando del artículo 127 de nuestra Constitución, ¿verdad? Luego en el artículo 6 se dispone. Artículo 6.
Proceso electoral. Cada estado parte elegirá a sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento, de conformidad con las disposiciones que fueren aplicables de la legislación nacional, que regula la elección de diputados o representantes ante sus congresos o asambleas legislativas, con observancia ineludible de una amplia representatividad política e ideológica, en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas, en condiciones de igualdad de los respectivos partidos políticos, todo de acuerdo con el punto 4, elecciones libres, del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Entonces vemos que los requisitos se establecen en nuestra Constitución, en el artículo 126 y 127, las inhabilidades y todo lo que es el proceso electoral, pues es con base a lo establecido en las constituciones nacionales y ley nacional, el código electoral en nuestro caso. Cada Estado miembro elegirá a sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento de conformidad con las disposiciones que fueran aplicables en su legislación nacional, la que regula la elección de diputados o representantes ante sus congresos o asambleas legislativas con plena observancia de una amplia representatividad política e ideológica en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones libres y participativas y en condiciones de igualdad de los partidos políticos. Entonces, aquí pues yo les he relacionado los artículos 80, inciso primero de la Constitución y los artículos 3 y 6 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. En el caso nuestro, de acuerdo a la última elección que tuvimos para diputados, los 20 diputados que conforman actualmente el Parlamento Centroamericano son, la mayoría, 14 son del Partido Nuevas Ideas, 3 son de Arena, 1 es FMLN, 1 es Gana y 1 es del PCN. ¿Va? El artículo 6 ya lo leímos, ¿verdad? Hace referencia al proceso electoral, ¿verdad? Entonces, así está conformado la representatividad. Los nombres de los diputados, pues, no se los debo, pero ustedes los pueden verificar ahí en la página del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, así estamos representados nosotros en el Parlamento Centroamericano por 20 diputados, 14 de Nuevas Ideas, 3 de Arena, son 17, 1 del FMLN, 18, 1 de Gana, 19 y 1 del PCN, 20. Entonces, el del FMLN es Karina Sosa, el del PCN creo que es un señor de apellido Lang creo. El de Gana es un doctor, no me acuerdo cómo se llama este doctor. Los 3 de Arena, creo que el más famoso es Norman Quijano, es el más famoso. Y los de Nuevas Ideas que nadie conoce, ¿no? Pues yo no conozco a ninguno. Entonces, estos son los diputados del Parlamento Centroamericano. ¿Cómo está conformado? En este momento está conformado por 125 parlamentarios, 20 diputados titulares por cada Estado miembro, los expresidentes y los vicepresidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, inmediatamente concluido su mandato y hasta el siguiente cambio de gobierno, artículo 6 del Tratado Constitutivo del Protocolo. En el caso de El Salvador, por prohibición constitucional, artículo 80, inciso primero, no forman parte del Palacio el presidente y vicepresidente designados a la presidencia saliente. Entonces, por país, Guatemala tiene 22, tiene 20 diputados, más el presidente y vicepresidente saliente. Honduras tiene 20 diputados. El Salvador, 20 diputados. Nicaragua, 20 diputados. Panamá, 20 diputados.
Dominicana tiene 20 diputados más el presidente, el vicepresidente saliente y un designado a la presidencia. Ellos sí están aprovechando la instancia. En el caso de Costa Rica y Belice no forman parte del Parlacen, pero en los artículos 31 y 32 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano se les abre las puertas, los vamos a leer, a estos dos países. Artículo 31. Estatus especial de Belice. El presente instrumento queda abierto a la adhesión del Estado de Belice, el cual podrá elegir, de acuerdo a su legislación nacional, un mínimo de 3 y un máximo de 20 diputados. Su aporte económico se calculará en proporción al número de representantes. En este momento ellos no dan aporte económico. Artículo 32, adhesión de Costa Rica. El presente instrumento queda abierto a la adhesión de la República de Costa Rica. Estamos hablando de 40 diputados. Y si decidieran incorporar, porque esto es una cuestión de cada país, ¿verdad? Si incorpora o no al presidente, al vicepresidente y a un designado a la presidencia de la República. Esto ya es una decisión soberana de cada país. Pero así está conformado el Parlamento. Estamos hablando de 6 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y 2 países que todavía no forman parte, no han firmado el protocolo del Tratado Constitutivo. Y entonces tienen la calidad de observadores especiales, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones? Aquí tenemos las atribuciones del Parlamento. Están en el artículo 5 del Tratado Constitutivo del Parlacen. El artículo 5 del Tratado Constitutivo del Parlacen. Vamos a ver el artículo 5. Vamos a leer acá. Atribuciones del Parlamento Centroamericano. Son atribuciones del Parlamento Centroamericano proponer legislación en materia de integración regional y las normativas para armonizar leyes que impulsen el avance y fortalecimiento de la integración centroamericana. Estas propuestas serán remitidas según el tema y materia al Consejo de Ministros respectivo o a los organismos pertinentes para su consideración y respuesta, dentro de un plazo no mayor de 180 días para su posterior elevación, si es el caso, a la reunión de presidentes. Como ustedes pueden ver, ya le dieron atribuciones legislativas, ya pueden ellos aprobar leyes de integración. Antes de la reforma al Tratado Constitutivo, porque antes se llamaba Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias. Después de la reforma que le hicieron, pues le acortaron el nombre y le dieron facultades legislativas. Porque antes era solamente un órgano nada más de consulta. Servir de foro de deliberación y propuesta para todos aquellos asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad que sean de interés para la integración de los Estados partes. Proponer iniciativas para ampliar o perfeccionar el proceso de integración centroamericana con las medidas que considere pertinentes dentro del marco de las atribuciones y en este sentido elaborar proyectos de instrumentos jurídicos en materia de integración centroamericana a su propia iniciativa o de los jefes de Estado y de gobierno. Propiciar y apoyar la más amplia participación política de los pueblos centroamericanos en el proceso de integración regional. Conocer de los nombramientos para desempeñar cargos de dirección superior de los órganos, organismos e instituciones de la integración. Es decir, que en el Parlamento Centroamericano
es el ente que los juramenta a estos funcionarios. Por ejemplo, en el caso del SICA, ¿verdad? El director es juramentado por el Parlamento Centroamericano. Juramentar las personas electas o nombradas para los altos cargos del sistema ante la Asamblea Plenaria del Parlamento en el inmediato periodo de sesiones previo a la toma de posesión de sus cargos. En todo caso, el plazo para la juramentación no podrá exceder de 30 días a partir de la fecha de la respectiva notificación, transcurridos los cuales, sin haberse prestado el juramento, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, tomará posesión del cargo correspondiente. Proponer tratados, convenios y protocolos a negociarse entre los estados parte del sistema del SICA, ¿verdad? Que contribuyan a ampliar, perfeccionar el proceso de integración regional a su propia iniciativa o a solicitud de los jefes de Estado y de gobierno del SICA. Proponer y recomendar a los órganos, organismos e instituciones del sistema temas de interés para la integración. Contribuir a la consolidación del sistema democrático, pluralista y representativo y participativo en los países centroamericanos, así como al respeto y promoción de los derechos humanos. Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho comunitario y del derecho internacional. Plantear a la reunión de jefes de Estado y de gobierno del SICA las consideraciones pertinentes acerca del proceso de integración, examinando el curso del proceso y solicitando para ello información a las secretarías, organismos e instituciones del sistema. Se recuerdan que la reunión de presidentes se da cada 6 meses y el país donde se celebra la reunión ostenta la presidencia pro tempore. Entonces, y la reunión de presidentes es la máxima autoridad del sistema de integración centroamericana. Velar con los demás órganos del sistema porque en este se observen y cumplan los principios, objetivos, normas y compromisos de la integración y el desarrollo sostenible en la región. Participar por medio de su presidente o su representante en la reunión de jefes de Estado y gobierno del SICA. Bueno, son un montón de atribuciones que tiene, ustedes pueden ver. Pues ustedes leen la disposición en sus casos. Las resoluciones, propuestas, recomendaciones, estudios y demás actos del Parlamento Centroamericano serán remitidos a la Presidencia pro tempore y a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana para el curso correspondiente y las incorporaciones en las agendas de la reunión de jefes de Estado y de gobierno y los consejos de ministros del SICA, quienes deberán pronunciarse sobre las mismas. Ejercer las demás atribuciones y facultades que le otorga el presente tratado y los instrumentos complementarios y derivados del mismo. Estas son las atribuciones del Parlamento Centroamericano que se encuentran contenidas en el artículo 5 del Tratado Constitutivo del Parlamento. ¿Cuáles son los órganos del Parlacen? Se encuentran establecidos en el artículo 8. El Parlacen se estructura orgánicamente de la siguiente manera. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano y está integrada por todos los diputados y diputadas. Además, colaboran en el desarrollo de sus tareas las comisiones y los grupos parlamentarios. Esto opera como la Asamblea Legislativa de nuestro país, ¿verdad? El Pleno Legislativo es la Asamblea Plenaria, que en el caso de El Salvador estamos hablando de 84 diputados, ¿verdad? Entonces, en el caso del Parlamento, en este momento son 125 diputados. Esa es la Asamblea Plenaria, es el Pleno Legislativo. La Junta Directiva es el órgano colegiado ejecutor de las decisiones que emanen de la Asamblea Plenaria, correspondiéndole dirigir administrativamente al Parlamento Centroamericano. Puede constituirse de manera ampliada, según lo regulado en el reglamento interno. Ellos también tienen su reglamento interno, como lo tiene la Asamblea Legislativa de El Salvador, ¿verdad? Y los diferentes parlamentos de Centroamérica. El secretariado es el órgano técnico administrativo del Parlacen, que se estructura en 3 secretarías especializadas. Entonces,
Vamos a ver las disposiciones. Artículo 8, 9, 15 y 18. Vamos a ver. Órganos del Parlamento. El Parlamento Centroamericano tiene los siguientes órganos internos: Asamblea Plenaria y Junta Directiva. Asamblea Plenaria. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano y está integrado por los diputados a que se refiere el artículo de este instrumento. Luego tenemos artículo 15, la Junta Directiva. La Junta Directiva será electa por la Asamblea Plenaria y funcionará de forma permanente. Se integrará con los siguientes miembros: un presidente, tanto vicepresidentes como estados partes del tratado existan, a excepción del estado del presidente. Tanto secretarios como estados partes del tratado. Adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva. El artículo 18, secretarios de la Junta Directiva. Corresponde a los secretarios de la Junta Directiva el trámite y control administrativo de los expedientes y demás asuntos de la Asamblea Plenaria y Junta Directiva. Los secretarios serán de nacionalidad diferente entre sí. Debe existir representatividad entre todos los estados que conforman el Parlacen. En el artículo 10 se encuentran las atribuciones de la Asamblea Plenaria, o sea, del Pleno Legislativo. Sería en el caso nuestro, de El Salvador. Y ellos tienen las siguientes atribuciones: elegir anualmente a la Junta Directiva cuando se conforman o toman posesión de su cargo. El primer acto es elegir, ¿no? Primero el protocolo de entendimiento y luego la elección de la Junta Directiva. Al igual que en el caso de la Asamblea de El Salvador. Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano y el informe anual sobre su ejecución y conocer el presupuesto del SICA y su ejecución presupuestaria, formulando las recomendaciones que estime pertinentes. Aprueban el presupuesto del Parlamento y conocen el presupuesto del SICA y su ejecución. Decidir acerca de los informes que le presenta la Junta Directiva y aquellos otros que determine el reglamento respectivo. Elaborar y aprobar el reglamento interno del Parlacen. Integrar las comisiones de trabajo que considere conveniente, las demás que le asigne en su tratado y sus instrumentos complementarios. Y bueno, también está estructurado en comisiones legislativas, al igual que la Asamblea Legislativa. Las comisiones son instancias colegiadas cuya función es la de realizar los estudios y las investigaciones pertinentes acerca del ámbito de su competencia, así como aquellas que le sean trasladadas por la Junta Directiva o a la Asamblea Plenaria, a fin de rendir el informe o dictamen correspondiente. Y entonces hay tres tipos de comisiones: las permanentes, las extraordinarias y las especiales. Permítanme que ya me agarró tos. Permítanme. Disculpen que tomar agua para... No hay problema, licenciado. Para poder continuar. Bueno, vamos a ver. Entonces, ven que la estructura es similar a la estructura de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que está conformada por
dentro de su funcionamiento por comisiones legislativas. Y estas comisiones legislativas son las que hacen el trabajo legislativo, valga la redundancia, y pues están conformadas por diputados, las diferentes comisiones. Aquí tenemos las permanentes, las extraordinarias y las especiales. Entonces, las permanentes son las que funcionan más normalmente. En las extraordinarias, bueno, estas son para asuntos de especial importancia y trascendencia institucional, ¿verdad? Y las especiales para un asunto específico. Para eso se funciona. Liz, si se siente muy mal, un día de, de descansar y dejar la clase para la otra semana. No, y la vamos a terminar. No, lo que pasa es que es de estas cuestiones así que de repente a uno le agarra tos, no es que tenga, sino que Vaya, Liz. No, yo por si se sentía mal. Pero gracias, vamos a terminar la clase porque hay que terminarla. Vale, entonces, aquí tenemos las diferentes comisiones que conforman. Pues aquí es bastante similar, ¿verdad?, al Parlamento salvadoreño. Ahí tienen una comisión política, una comisión de paz, seguridad ciudadana, bueno, etcétera. La comisión de la mujer, aquí en El Salvador también hay. Comisión de salud, de turismo. No veo comisión de Hacienda y especial de presupuesto, como el caso de nuestro, pero hay una comisión de relaciones internacionales, delegación de Eurolac. Bueno, estas son las comisiones de trabajo ordinario, las que normalmente se reúnen para hacer las tareas legislativas y que discuten los temas y emiten dictámenes, y estos dictámenes pasan a la Junta Directiva para que la Junta Directiva los traslade al Pleno Legislativo, y es en el Pleno Legislativo donde lo aprueban. Bueno, los grupos parlamentarios, ¿no? Depende de la representatividad, ¿va?, de cada país, pero el Parlamento tiene sus diferentes grupos parlamentarios, los cuales se conforman de acuerdo a la afinidad política e ideológica de los partidos políticos representados por cada estado, ¿no? Entonces, dice que conformarán mediante acta constitutiva, se conforman, ¿no?, mediante acta constitutiva que se hace del conocimiento de la asamblea plenaria y se inscribe ante la Junta Directiva, debiendo publicarse, lo cual compete, entre otros principios ideológicos, fines políticos, órganos mínimos de dirección y un reglamento de funcionamiento. Estos son los grupos parlamentarios, ¿no? Luego también tenemos la Junta Directiva. Es electa por la Asamblea Plenaria de entre sus miembros, funciona de manera permanente por un periodo de 1 año y se integra de la siguiente forma: un presidente, 5 vicepresidentes por cada país, ¿verdad? 6 secretarios. Recuerden que son 6 países los que conforman el Parlacen. Y quien ostenta el cargo, el país que ostenta el cargo de la presidencia, no puede tener ningún vicepresidente. Entonces, pero son 6 países, ¿no? Por eso hay 6 secretarios. Adopta sus decisiones con el voto favorable de 7 de sus integrantes. Y son, quiero ver, 5 más 6, 11, 12, ¿verdad? Mayoría simple. Y en caso de empate, la presidencia goza de voto calificado. La presidencia se ejerce de manera rotativa según el orden alfabético de los estados partes, empezando por el estado sede.
Todas sus resoluciones son apelables ante la Asamblea Plenaria. Así que la Asamblea Plenaria es la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, veamos aquí el artículo 15. La Junta Directiva será electa por la Asamblea Plenaria y funcionará de forma permanente. Se integrará con los siguientes miembros. Un presidente, tanto vicepresidentes como estados partes del tratado existan, a excepción del estado del presidente. Tanto secretarios como estados partes del tratado adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. En el artículo 19 se encuentran todas las que son las atribuciones de la Junta Directiva. En el artículo 19 del tratado, ¿verdad?, constitutivo. Son atribuciones de la Junta Directiva atender y tramitar toda solicitud relacionada con los asuntos que competen al Parlamento Centroamericano, convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria, preparar el proyecto de agenda de las sesiones de la Asamblea, elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento, ejecutar, dar seguimiento y divulgar en su caso las decisiones del Parlamento. El presupuesto lo elabora la Junta Directiva, pero lo aprueba la sesión plenaria, o sea, el pleno legislativo. Informar anualmente a los estados partes acerca de sus labores, rendir informe anual a la Asamblea Plenaria acerca del ejercicio de sus funciones y el resultado de su administración, nombrar al personal que requiere el Parlamento Centroamericano de acuerdo a una distribución equitativa entre nacionales de los estados. Esta es la actual Junta Directiva. La presidencia, este es del periodo 2021, ¿cómo es? 2021-2022, ¿verdad? La presidencia la ostenta Nicaragua. Daniel Ortega Reyes, supongo que debe ser hijo o familiar del actual presidente de Nicaragua. Las vicepresidencias, Honduras, Guatemala, El Salvador, Heidi Carolina Miras Arabia, el caso de República Dominicana, Panamá. Luego tenemos los secretarios. Los secretarios, tenemos aquí a Karina Sosa. Tenemos un representante de Guatemala, otro de Honduras, de Nicaragua, de Panamá y de República Dominicana. Así es la composición actual de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, con base a la última elección que hubo aquí en El Salvador, ¿verdad? En el artículo 18 se establecen cuáles son el caso de los secretarios, ¿no? Y entonces tenemos aquí, se estructuran en 3 secretarías especializadas que tienen las funciones y atribuciones principales siguientes. Secretaría de Asuntos Parlamentarios tramita y da seguimiento a las decisiones que adopta el Parlacen, de lo cual informará periódicamente a la Asamblea Plenaria, le prestará asistencia técnica en todas sus actividades, así como a las comisiones. De igual manera, coordina y dirige la asesoría de las comisiones y debe asistir a la Junta Directiva ampliada en la elaboración de la agenda de las sesiones de la Asamblea Plenaria cuando ésta lo requiera. Artículo 18 del Tratado Constitutivo del Parlacen. La Secretaría de Administración y Finanzas tiene a su cargo la administración de todas las dependencias, direcciones, departamentos y unidades administrativas, así como del personal del Parlacen, y debe velar por la correcta administración de sus recursos. La Secretaría del Gabinete de Junta Directiva proporciona asistencia técnica a la Junta Directiva de conformidad con las atribuciones de esta y en los temas que le fueren asignados por la misma. Entonces se encuentra establecido en el artículo 18. Corresponde a los secretarios de la Junta Directiva el trámite y control administrativo de los expedientes
y demás asuntos de la Asamblea Plenaria y Junta Directiva. Los secretarios serán de nacionalidad diferentes entre sí, o sea, van a ser nacionales de los 6 países que conforman el Parlacen. También hay países que ostentan la calidad de observadores, ¿verdad? El Parlamento Centroamericano, de acuerdo a las coincidencias en los objetivos y principios, puede otorgar la calidad de observador a aquellos estados, parlamentos nacionales o regionales, así como a los organismos internacionales que así lo soliciten. Los observadores participan en las actividades del Parlacen de conformidad con los derechos y obligaciones establecidas en el reglamento interno del Parlacen y bajo las condiciones que de manera particularizada se establezcan en un convenio específico. Y pues aquí tenemos las diferentes categorías de observadores, los especiales, que son los estados que aún no han, no han elegido los diputados al Parlacen, es decir, no han suscrito el tratado. ¿Y cuáles son esos países actualmente? Solo son Belice y Costa Rica. Pues aquí tenemos observadores permanentes, extrarregionales. Hay en México, Venezuela, Puerto Rico, Marruecos, China, Taiwán. Estos son los observadores permanentes extrarregionales. Y luego los observadores originarios son aquellos parlamentos que gozan de tal calidad por su aporte y apoyo a la instalación y consolidación del Parlamento Centroamericano, siendo ellos el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino. Estos son los observadores originarios, son otros parlamentos regionales y que también forman parte de procesos de integración. Y de hecho el Parlamento Europeo, pues la Unión Europea formó parte o asesoró para la creación del Parlamento Centroamericano en Centroamérica. Entonces la Unión Europea es un observador originario. Luego aquí tenemos la concepción integral del desarrollo y la integración. El Parlacen promueve una concepción comunitaria de la integración centroamericana y rechaza la tendencia a realizarla como un proceso intergubernamental. El Parlacen propugna una concepción integral del desarrollo y la integración de Centroamérica para el beneficio de los pueblos en las esferas política, económica, social y cultural, y no comparte las tendencias economicistas que reducen la integración a solo el intercambio de libre comercio. Vaya. Hay un punto que sí es importante comentar porque es un tema de actualidad acá en nuestro país. La comisión especial que se ha formado en la Asamblea Legislativa para desaforar al diputado del Parlacen, Norman Quijano. Bueno, antes que nada vamos a leer el artículo 20 que habla del presupuesto. El presupuesto de funcionamiento del Parlacen será financiado por los estados partes en partes iguales y le corresponde al estado sede facilitar las instalaciones que se requieran para el funcionamiento del mismo, o sea, Guatemala. Los estados partes o asociados del SICA que sean o no estados partes del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y que participen transitoriamente con parlamentarios designados aportarán proporcionalmente al presupuesto del Parlamento Centroamericano conforme al número de parlamentarios que designen. Actualmente, como les decía, son 6 países, excepto Belice y Costa Rica, ¿verdad? Acá en inmunidades y privilegios vamos a tocar un poco el tema de Norman Quijano. Este tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano ha sido firmado por los países de Centroamérica. Aquí podemos ver los presidentes que lo firmaron. Elías Antonio Saca, en representación de El Salvador. Álvaro Colón. En el caso de Guatemala, todos han tenido, estos dos tuvieron problemas legales en sus respectivos países. Este está preso. Este creo que también estuvo preso. Daniel Ortega Saavedra, actual presidente de Nicaragua. Rubén
Valdés, de Panamá, Ángel Edmundo Orellana Mercado, ministro de Relaciones de Honduras. Bueno, aquí están los ministros de Relaciones también, ¿verdad? Y el de República Dominicana. La cuestión es la siguiente, que al ser un tratado de la integración centroamericana y estar firmado por los estados y ser además un ente supranacional establecido en nuestra Constitución, en el artículo 89 de la Constitución, entonces los estados, al firmar el protocolo del Tratado Constitutivo, se obligaron y bajo el fundamento constitucional, en el caso nuestro, el artículo 89, y cada estado pues tiene en su respectiva constitución la disposición que le da validez a formar parte del Parlamento Centroamericano. Entonces el artículo 21 establece: los estados partes darán al Parlamento Centroamericano las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones y garantizarán libre comunicación a los diputados y funcionarios del Parlacen para todos sus fines oficiales. Los locales archivos, correspondencia oficial y documentos del Parlacen son inviolables donde quiera que se hallen. En sus comunicaciones gozarán de las mismas franquicias que se conceden a las comunicaciones oficiales. Inmunidades y privilegios de los diputados. Los diputados del Parlacen gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios: en el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados de los congresos o asambleas nacionales. Es decir, tienen fuero constitucional, conforme a nuestra Constitución. En los demás estados parte de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En el país sede gozarán además de lo establecido en el Tratado Sede. Los diputados gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el ejercicio de sus cargos. El Parlamento Centroamericano reglamentará el procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y los privilegios de los diputados en un plazo no mayor de 60 días. El Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados. En caso de flagrante delito, el Parlamento procederá de oficio inmediatamente al levantamiento de las inmunidades y privilegios. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? Que el Estado de El Salvador, por medio de los diputados del Parlacen, soliciten el desafuero del diputado Norman Quijano. Porque aquí es amplio, no solamente pueden hacerlo los diputados representantes del Parlacen de nuestro país, sino que dice las autoridades competentes del país, la Fiscalía, por ejemplo, General de la República. Y entonces se señala que ya en el pasado se le quitó el fuero a un diputado del Parlamento Centroamericano y efectivamente así sucedió, pero recuérdense que el tratado constitutivo ha sido reformado, fue reformado y después de la reforma pues se incorporó esta situación. Entonces, para quitarle el fuero a un diputado del Parlacen, el competente es el mismo Parlamento Centroamericano, a petición de una autoridad de su país, como el fiscal general de la República, o a petición de los mismos diputados del país. Entonces, eso sí es importante mencionarlo. También es importante mencionar que Panamá, cuando tenían de presidente a Martinelli, creo que por cierto está preso. Este señor, uno de los primeros actos que él hizo fue sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano.
decía que el Parlamento no funcionaba, no servía para nada, etcétera, etcétera. Y se salió de hecho. Pero interpusieron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Panamá. Y la Corte Suprema, el equivalente a la Sala de lo Constitucional de El Salvador, la Sala Constitucional de Panamá, estableció que Panamá no podía salirse del Parlamento Centroamericano, porque desde el momento en que Panamá firmó el tratado constitutivo del protocolo del Parlacen, se obligó, y que, bueno, la Constitución de Panamá tiene una disposición similar a la del artículo 89 de nuestra Constitución, y que el Parlamento es un ente supranacional, pero además que El Salvador va a alentar la integración. Bueno, la cuestión es que la Corte o la Sala de lo Constitucional o el equivalente en Panamá estableció que por tratarse de un ente regional y además supranacional y nacido de la integración de Centroamérica, y que Panamá había suscrito ese tratado, se obligaba. Entonces, no podía salirse el gobierno de Panamá de las obligaciones que había adquirido. Y bueno, y es que además no era el competente, el presidente, ¿no? Para sacar, es como que el presidente de nuestro país diga, El Salvador se sale del Parlacen. No es competencia del presidente, tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero no es ni, o sea, tiene que, hay un procedimiento en derecho internacional que se llama denuncia del tratado. El Estado de El Salvador debe denunciar el tratado y debe haber aprobación legislativa. Pero la cuestión acá, que es un antecedente en Centroamérica, se salió Panamá, estuvo unos días fuera del Parlamento, luego la Corte le dijo, no señor, Panamá no se puede salir del Parlamento Centroamericano. Y entonces, por ese motivo, actualmente se volvieron a reincorporar por orden judicial de su propio país. Y por ese motivo, actualmente solo tenemos 6 países. Costa Rica y Belice, pues no han querido firmar el protocolo. Y entonces, bueno, todavía no se quieren obligar, pero ellos son firmantes del protocolo de Tegucigalpa. ¿Sí? Entonces, al ser firmantes del protocolo de Tegucigalpa, ellos se obligaron también a formar parte de los organismos regionales. Entonces, habría que ver qué sucedería si se interpusieran demandas en esos países de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería comentarles sobre este tema del Parlacen. Fíjense que dice el artículo 30 de la reserva del presente protocolo. El presente instrumento no admite reservas. La reserva es una condición en la cual el Estado dice, lo voy a firmar, voy a aceptar el tratado en estas disposiciones, pero en estas no. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, usted o lo firma o no lo firma. Entonces quizás por eso Costa Rica y Belice todavía están un poco indecisos, ¿no? Entonces, hemos culminado con el tema del Parlamento Centroamericano y hemos comentado. Licenciado, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué pasaría si Panamá se salió, verdad? Porque el presidente dijo, ya no queremos estar y todo. ¿Y qué le dijeron? Te volvés a entrar porque te lo estamos exigiendo, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si él todavía, aunque le estuvieran diciendo que tenía que regresar, él no lo hubiese hecho? No, eso ya es un incumplimiento de una sentencia emanada de la máxima autoridad en materia judicial en ese país, ¿verdad? Es como que aquí
en El Salvador la Sala de lo Constitucional emita una sentencia de inconstitucionalidad en contra del Estado y el Estado no quiera atenderla, o sea, son de obligatorio cumplimiento. De lo contrario, pues existe un delito en el Código Penal. O sea, tendría que, claro, obviamente que en el periodo presidencial del presidente que se niegue no va a pasar nada posteriormente. De hecho, este señor Martinelli no sé si está preso todavía. Los hijos creo que ahí en Guatemala los capturaron. Entonces, como les digo, las consecuencias pueden ser graves para el funcionario. Y en este caso particular, pues es una desobediencia a una sentencia de la máxima autoridad judicial del país de Panamá, ¿verdad? Entonces, sí ha tenido, bueno, no sé, porque por actos de corrupción creo que está preso, pero igual, son tratados en los cuales los estados se han obligado y deben de respetarlo. No sé si tienen alguna otra consulta relacionada con el tema. Si no, pues dejamos hasta acá la clase. La última clase sería el próximo viernes. Vamos a ver la Corte Centroamericana de Justicia. Y después de eso, pues, vienen los parciales. Entonces, les agradezco su atención y nos vemos el próximo viernes. Pasen feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, licenciado, usted también y su compañero. Feliz noche, Liz. Gracias, Liz. Bueno, gracias. Feliz fin de semana. Gracias.